Ley Orgánica del Trabajo, capítulo octavo del trabajo de las personas con discapacidad, en su artículo 289. El Estado promoverá, adoptará y desarrollará políticas públicas orientadas al desarrollo de las condiciones de salud, formación integral, transporte, vivienda y calidad de vida con la finalidad de alcanzar la plena inclusión de los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, incorporándolos al trabajo digno y productivo en el marco del proceso social de trabajo. Participe con nosotros, cuéntenos sus experiencias y también formulen sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, soluciones@gb, hoy con el hashtag inclusión, cuando estamos hablando de cómo están precisamente integradas las personas con discapacidad en nuestro país en el ámbito laboral. Quedaba pues un punto inconcluso que tenía que ver con la legislación. ¿Cómo se ha venido adecuando el empresario venezolano, las organizaciones, a cumplir con este artículo 28 de la ley que estipula justamente que al menos el 5% de la nómina de la empresa debe destinarse para garantizar el derecho laboral de las personas con alguna discapacidad? Sí, fíjate, han sido diferentes las alternativas que han asumido las empresas porque son diferentes las alternativas que tienen. Nosotros a Sodeco representamos una de esas alternativas porque ofrecemos a las empresas la asesoría necesaria para poder hacer todo lo que sería el análisis de cargo, vacantes, las adaptaciones, un diagnóstico organizacional en términos de accesibilidad, para luego entonces poder garantizar las condiciones necesarias para que la persona con discapacidad se pueda incorporar de la forma más exitosa posible. Okay. Entonces, porque fíjate que no solamente está el hecho del derecho a incorporarse al ámbito laboral, sino además está la necesidad de que las organizaciones garanticen las condiciones para que esa inclusión sea exitosa. No solamente hablo del marco legal nacional, hablo de organizaciones internacionales que lo expresan, ¿no? Entonces, inclusive dentro de nuestra misma legislación está incluido esa formación que deberían tener las personas que van a trabajar con alguien con discapacidad. Entiendo que es parte justamente de las fortalezas de Ana María. El artículo 26 de la ley dice que las empresas deben capacitar a su personal antes de que la persona con discapacidad entre, por medio de talleres, charlas, conferencias que se dicten a las personas sin discapacidad de manera de darle las herramientas que ellos requieran para que cuando tengan un compañero con discapacidad sepan cómo tienen que integrarlo. Eso sería fundamental, que antes de que entren las personas con discapacidad, todo el personal sea capacitado para que exista una integración real, eficaz. Ahora, ¿se está cumpliendo con esto? ¿Cómo ha sido recibida la inserción laboral de la persona con discapacidad en el ámbito organizacional? Sí, la respuesta ha sido muy variable. Yo te puedo decir, nosotros ciertamente hemos tenido experiencia de organizaciones que lo único que quieren es cumplir con la ley, inclusive preguntas como, mira, pero tengo que pagarle más del sueldo mínimo y todo aquello. Pero en contraposición, y yo sí quiero resaltar ese factor positivo, estando sobre todo en un programa como Soluciones, Así es. y es el hecho de que hay muchas organizaciones que se han aperturado no desde la obligatoriedad de la ley, del cumplimiento de la ley, sino desde la responsabilidad social. Nosotros dentro de ese servicio de asesoría que ofrecemos a las empresas, los invitamos a revisar los valores organizacionales y su portafolio de responsabilidad social, de manera tal que la inclusión laboral se monte sobre una de estas, dentro de los valores organizacionales, y que inclusive se puedan redireccionar los recursos dirigidos a la responsabilidad social para garantizar todos estos aspectos que te decía en términos de accesibilidad, en términos de actitud y en términos de preparar y adecuar. No solamente es la estructura física, sino también las actitudes y las herramientas para poder incorporar a una persona con discapacidad. Nosotros iniciamos con nuestra principal fortaleza, era la discapacidad intelectual. Sin embargo, dentro de este proceso de acompañamiento a las organizaciones y de identificación de otros puestos de trabajo que pudieran ser incluidos por personas con discapacidad, nos hemos aperturado a otra forma de discapacidad, hemos apoyado procesos inclusivos de personas con discapacidad visual, auditiva, motora, inclusive personas con síndrome de Asperger, y de alguna forma
toda esta necesidad de preparar el ambiente, de hacer las adecuaciones en términos de la preparación, si hay que hacer alguna adecuación en términos de los procesos de capacitación de la persona dentro de la empresa. Inclusive hemos acompañado a organizaciones a desarrollar otras iniciativas muy novedosas y muy creativas, como es la consolidación de un centro de formación para sus propios empleados con discapacidad, en donde se les prepare un año antes de incorporarse a su puesto natural de trabajo. Eso sería, sin lugar a duda, parte de los aportes. Ahora bien, Ana María, desde tu experiencia, ¿cómo cambia la vida de una persona que posee una condición especial al comenzar a trabajar, al comenzar a sentirse útil? Totalmente, porque cuando tú te sientes útil, te sientes bien, te sientes integrado, te sientes respetado. Yo me gradué en el 2002 y tuve 2 años buscando trabajo en Maracaibo, soy de allá. No conseguí, me vine hasta acá. Cuando yo comencé mi primer trabajo, mi jefa no sabía qué hacer conmigo. Y como no sabía qué hacer, no me explicaba bien cuáles eran mis obligaciones. Entonces las dos estábamos como perdidas, como en el limbo. Y era una situación bastante incómoda para las dos, hasta que llegó el momento que ella me despidió porque no sabía dónde ubicarme. Entonces, bueno, superé ese pequeño fracaso que tuve en ese momento. Lo superé, conseguí otro trabajo en el cual tuve 2 años allí y sucedía lo mismo. Mi jefa no creía en mí, no creía que yo podía hacer la asignación que decía mi contrato. Yo era promotora institucional de una fundación, entonces tenía que buscar clientes para patrocinar la fundación. Y ella no creyó en mí porque no tenía la formación que necesitaba, que requería para integrar a una persona con discapacidad. Allí tuve 2 años hasta que se creó la ley, se creó el 5 de enero de 2007. Me preparé como COAS en Valencia y bueno, creé mis talleres y aquí estoy. Cambia completamente porque de no sentirme cómoda en mi trabajo, ahora me siento muy, muy, muy feliz. Qué bueno. Enseñando a muchas personas cómo deben de integrar laboralmente. Asistiendo quizás como te asistieron a ti. Eso es sumamente importante. Y ella habla de un punto fundamental en todo lo que es este proceso, y es que no tenía ni ella ni la persona que la empleó la capacitación necesaria. Ahora bien, ¿qué otras dificultades enfrenta la persona con discapacidad cuando comienza o cuando ingresa a lo que sería el mercado laboral? Sí, fíjate, ahí un poco sería la misma respuesta a la pregunta ¿por qué fracasa la inclusión laboral de alguien con discapacidad? Fracasa cuando no se han evaluado pues cuáles son las necesidades particulares. Nosotros como organización partimos de la planificación centrada en la persona, es decir, si tú me preguntas qué necesita la persona con discapacidad, yo no puedo generalizar, porque hay un mundo muy diverso. La discapacidad por sí es diversa y dentro de cada forma de discapacidad vamos a encontrar la misma diversidad que implica las características personales, ¿no? El ser cada quien diferente. Entonces, un poco el fracaso viene cuando no se personaliza el proceso inclusivo, cuando no se personaliza en términos de las características del trabajador que se va a incorporar y en términos de la organización. Entonces, por eso es ese trabajo, ese proceso, ese trabajo a través de metodologías. Nosotros trabajamos con la metodología de empleo con apoyo. Dentro del empleo con apoyo, nosotros partimos, como te decía, de ese diagnóstico organizacional, en donde evaluamos no solamente la accesibilidad en términos arquitectónicos, sino también en términos de los apoyos que pudieran requerir diferentes personas con diferentes formas de discapacidad y en términos de los cargos disponibles y dependiendo del cargo, cuáles serían los ajustes. Porque antes la persona debía ajustarse al cargo, ahora el cargo debe ajustarse a la persona, igualmente la organización. Ahora, Ana, ¿qué le dices tú, por ejemplo, a las personas, a los empleadores que quizás ven alguna discapacidad de tipo motor o cualquier otro tipo de condición especial en una persona
y que consideran inmediatamente o asumen esto o lo vinculan con también, digamos, una discapacidad a nivel cognitivo, y no es así. ¿Qué les dirías tú? Que se den el chance de conversar con la persona, de conocerlo más, de entrevistarlo, de evaluarlo. Efectivamente, como decía María Elena, el deber ser para la integración de una persona con discapacidad es que se evalúe psicológicamente, neurológicamente, si se necesita, y junto con las personas de recursos humanos decidan qué cargo puede desempeñar dependiendo de su grado de inducción académica. Y aquí quiero resaltar esto porque es muy importante decirlo, que habemos discapacitados, que somos magísteres, hay muchos que son doctores. Entonces no es posible que un doctor esté en una recepción. Así es. Eso no debería ser. Entonces deben de buscar la manera de capacitarse ellos antes de integrar, porque el capacitarse le da las herramientas para relajarse. Porque a lo que tú no conoces, tú le tienes miedo. Así es. Y lo que tú le temes lo aleja, lo aparta. Entonces tenemos que conocer el universo de discapacidad antes de integrar para que la persona esté lo más eficazmente integrada. Caemos además en un punto importante, y es qué tan fundamental es ofrecerle el trabajo acorde a la persona que tiene algún tipo de discapacidad, digamos, en búsqueda de resaltar las otras habilidades que posee. Es un derecho. Es un derecho. Cuando tú no haces los ajustes para permitir el acceso de una persona que tiene discapacidad, indirectamente lo que estás es discriminándole, ¿no? Okay. Entonces, un poco, justamente la asesoría que nosotros ofrecemos, y lo que te decía, pues está dentro del marco internacional, es que se tendría que identificar dentro de la empresa las vacantes, y si no hay vacantes, las posibilidades de crear, y la posibilidad de hacer los ajustes pertinentes para poder garantizar la accesibilidad al trabajo en función de las capacidades. Nosotros partimos de la evaluación de las capacidades que tiene la persona, y ahí hay un factor bien importante que viene relacionado con lo que decía Ana María, que tiene que ver con la desmitificación. Como planteaba yo en un primer momento cuando nos conocimos, que yo decía, mira, la gente tiende a pensar que quien tiene un problema motor tiene un problema cognitivo, y no necesariamente es así. Entonces es desmitificar, y por eso yo siempre hago la invitación de darse permiso de acercarse a las personas que tienen una discapacidad. Yo cada día me quedo más asombrada del aprendizaje maravilloso que representa para quien no la tiene el ver cómo personas igual que tú han tenido que afrontar situaciones mucho más difíciles de las que te ha tocado a ti, y están ahí a la par como estamos nosotras dos, profesionales, magíster, y sin embargo su logro ha tenido que superar barreras mucho más grandes tal vez de las que he tenido que superar yo. Entonces, más bien yo invito, porque ¿qué es lo que va a pasar dentro de la organización que es inclusiva? Que la organización se crece. La organización se crece porque das acceso a la diversidad, y la diversidad siempre va a nutrirte. Entonces, no solamente es en términos de que estás cumpliendo con la ley, sino que estás siendo socialmente responsable, porque es responsabilidad de las organizaciones crear esos espacios para incorporar a alguien que además va a ser un valor agregado en términos organizacionales.